Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. En Chiapas, una mujer fue acusada de malversación de recursos públicos que nunca recibió porque fue engañada. Hoy te diremos cómo un defensor público federal logró su libertad. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Marlon Velasco Cordero, defensor público federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en Chiapas. ¿Cómo estás, Marlon? Te mando un saludo. Hola Manuel, gracias por la invitación. Un saludo para toda tu audiencia. Marlon, pues hoy vamos a hablar de una historia, de esas historias que indignan porque tienen que ver con un proceso penal, con la privación de la libertad que puede cambiar la vida de una persona. Es la historia de Sandra, una mujer de Chiapas que fue acusada de un delito que pues ella no cometió. Platícanos, cuéntanos cómo se dio esta historia, cómo fue que Sandra se vio involucrada en un delito. Sí, mira, Sandra es una mujer de una comunidad de un municipio de Chiapas. Eh, ella, la historia de vida es importante. Ella es una mujer soltera que se separó de su pareja por existir violencia familiar Ujú. dentro de su hogar, dedicada a las labores del hogar y también de empleada doméstica. Eh, En fin, ella estaba en un contexto de pobreza extrema. Ujú. Ella fue invitada por un gestor y por personas de su comunidad que anteriormente habían fungido como ejidatarios. Precisamente una persona fue la que lo invitó en contubernio con un empleado de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. Ujú. Algo muy importante fue que estas personas buscaban a personas como Sandra porque tenían un apoyo que en ese entonces se le llamaba Prospera. Ujú. Este apoyo las consideraba en extrema pobreza y recibía constantemente apoyos por parte del gobierno federal. Le invitan, le piden su documentación, Ujú. posteriormente la llevan a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a abrir una cuenta bancaria. Ella no sabía cuánto le iban a dar ni Ujú. para qué le iban a dar el dinero. Posteriormente la llevan a cobrar una cantidad a la caja de un banco en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Las llevaron a ella con otras personas que eran parte de otros grupos. Y ahí fue que se enteró que el presupuesto del programa o del apoyo era de 248,000 pesos aproximadamente y que era para una producción de borregos. Sin embargo, en ese momento, concluida el cobro, en ese mismo acto se los entregó a estas personas. Y ella solamente recibió con posterioridad, una semana, 15 días después, 5,000 pesos por ese dinero. Ya nos platicas el contexto de Sandra, ¿no? El contexto de pobreza, de vulnerabilidad, estaba separada de su pareja, pues es evidente que necesitaba recursos para sobrevivir. Pues cómo es que fue convencida, ¿no? Ya nos platicas cómo se fueron dando los hechos, pero cómo fue convencida. Sabemos también que fue un grupo de mujeres, ¿no? Que era un grupo que fue utilizado para obtener estos recursos. ¿En qué momento Sandra tiene la determinación pues, de aceptar este negocio pues, que no tenía ni pies ni cabeza? Pues mira, estas personas se dedicaban a estar en las comunidades, a buscar personas con este perfil, les requerían sus documentos y les decían, te invitamos a participar en un proyecto sin decirles qué proyecto, van a recibir un apoyo económico a fondo perdido, no tienen que hacer nada, no están obligadas a nada, no se les explicaba de qué se trataba el Ujú. proyecto, tampoco los mecanismos para la comprobación y en fin, no les daban mayor explicación y les decían solamente atiendan mis instrucciones y ustedes Claro, van a recibir un beneficio económico. así, Era muy fácil reclutarlas, ¿no? claro, así es, Marlon. Bueno, es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, pues
vale la pena platicar cómo fue que fue acusada y detenida por este delito en el que se vio involucrada por toda la situación que nos acabas de comentar. Antes de irnos a la pausa, los dejamos con esta información para conocer más acerca de la situación de las mujeres que están en la cárcel. No le cambies. En México existen 300 centros penitenciarios, de los cuales 18 son femeniles. Solo 40% de las mujeres en situación de cárcel habitan en ellos. 60% están privadas de su libertad en un centro penitenciario mixto. Estas cárceles tienen una calificación reprobatoria de 5.98 debido a que no cuentan con las condiciones necesarias para atender a las mujeres de manera digna. Así lo reporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De los 18 penales federales que existen en el país, solo uno es para mujeres y está ubicado en el estado de Morelos. Son 288 internas, que representan 3.4% del total de ingresos en cárceles federales en 2019. Cifras oficiales señalan que el uso de armas de fuego, delitos contra la salud, secuestro, robo y homicidio son las causas por las cuales las mujeres fueron encarceladas. 3.8% de estas mujeres esperó de 6 a 12 meses para recibir una sentencia, y menos de 1% fue sentenciada en los primeros 6 meses de prisión. Hola, ya estamos de regreso. Estamos platicando acerca de este caso, de esta historia de Sandra, que se vio involucrada en el delito de malversación de recursos públicos. Marlon, ya platicamos acerca del contexto de Sandra, cómo es su vida, cómo era su situación económica. Pues ya una vez que se obtuvieron los recursos, los entregó a las personas que pues la invitaron a participar en este programa social. ¿En qué momento se inicia un proceso penal? Y mira, este asunto fue supervisado, ese proyecto fue supervisado, fue analizado por la Auditoría Superior de la Federación. Ellos realizaron una auditoría a la entonces Secretaría de Desarrollo Social y advirtieron que este proyecto, que era de borregos, se habían simulado ciertos actos. Se habían simulado la expedición de facturas, se habían simulado la comprobación de la ejecución del proyecto, y al ir al campo a realizar la auditoría, los supervisores de la Auditoría Superior de la Federación no encontraron el lugar donde supuestamente se llevó a cabo el Claro. proyecto. Por motivo de ello, denunciaron, recabaron sus pruebas, y ahí resultó que la líder del proyecto era Sandra, ¿no? Con motivo de eso, el Ministerio Público de la Federación ejercitó acción penal y solicitó una orden de comparecencia en contra de Sandra. Sandra fue llevada ante el juez de control en calidad de imputada, eh, con motivo de una orden de comparecencia. En ese momento, pues, interviene el Instituto de la Defensoría Pública Federal y proporcionamos nuestros servicios. Justo Desde el primer en este momento, cuando llega el asunto a tus manos, cuando empiezas a analizarlo, ¿qué adviertes? Desde el primer momento ella manifiesta que ella no sabía de qué se trataba el proyecto, de que a ella solamente le habían dado 5,000 pesos, que no sabía que era por unos borregos, que ella no compró nada, que ella no se encargó de demostrar nada, que nunca le dijeron que tenían que ejecutar el proyecto. Y siempre manifestó que cuál era la situación y quiénes eran los que estaban atrás del proyecto. Por ese motivo, desde la audiencia inicial, desde la primera intervención que tuvo Sandra, nos atrevimos y ella ejerció su derecho a declarar y a contarnos esta historia, ¿no?, que había detrás de ese proyecto. ¿En algún momento estuvo privada de la libertad cuando empezó este proceso? No, sí fue llevada al centro de justicia por una orden de comparecencia. Entonces, prácticamente es una invitación a que se presente voluntariamente, en la cual la llegan a traer a su comunidad, pues, policías federales,
y pues ella pues iba muy impactada, muy nerviosa, muy Sí, preocupada claro. porque pues estaba siendo tratada como una criminal, Así ¿no? es. Y ella pues consideraba a todas luces inocente, ¿no? Siempre ella se consideró inocente y no culpable de esos hechos, ¿no? Así es, ya decíamos, estos asuntos, estas historias nos llaman mucho la atención porque las personas se ven involucradas en un proceso penal. Sabemos todos, pues tenemos reservas, tenemos miedo, ¿no? Cuando si nos iniciaran un proceso penal, lo primero que se nos viene a la mente es, pues, ¿cuánto tiempo voy a estar en la cárcel, ¿no? ¿Cuál es la pena que amerita este tipo de delitos? Sí, mira, este delito amerita una pena de 2 a 14 años. Eh, es una pena relativamente alta, Ujú. pues en base a la cantidad de dinero que fue objeto del proyecto, ¿no? Y cuando empiezas a plantear la estrategia legal como defensor público, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente como abogado? Mira, en la primera Ujú. audiencia, pues solo teníamos el testimonio de Sandra, ¿no? Tendríamos que robustecer ese testimonio. Por sí solo no es suficiente para crear eh, una estrategia de defensa y Ujú. tampoco genera credibilidad ante el juez. Lo que hicimos fue unos actos de investigación, entrevistando a las demás miembros del grupo. Ujú. También se investigó si habían otros grupos a los cuales hubieran tenido este tipo de proyectos y sí se pudo obtener información, testimonios Ujú. de mujeres, todas, la mayoría más de casa, algunas empleadas domésticas, Ujú. en fin, con diversos problemas, con ciertas características, todas con el mismo perfil, en estado de pobreza extrema. Entonces, con eso, pues nos abrió el panorama de que efectivamente era un modus operandi de un gestor y de un funcionario público de la entonces Secretaría de Desarrollo Social. En algún momento, Marlon, tuviste contacto, se tuvo contacto con los líderes ejidales, que fueron pues al final los que propiciaron que Sandra cometiera, pues bueno, que solicitara estos recursos públicos para el programa que pues nunca se cumplió. Mira, yo propuse como un acto de investigación la entrevista al Ujú. comisariado ejidal actual. Él no participó en el juicio, Ujú. aunque sí en una entrevista. Ellos son muy renuentes a participar y apoyar Claro. estas miembros de esta comunidad. Pero lo que sí se pudo hacer y fue trascendente fue un estudio pericial en antropología por un perito del Instituto Federal de Defensoría Pública, que fue determinante para demostrar pues el estado de vulnerabilidad Así es. de Sandra y para demostrar las condiciones en las que viven y el contexto en que sucedió este proyecto. Así es, Marlon. Es momento de hacer una segunda breve pausa y al regresar, ya que estás mencionando esta parte de los peritos en un asunto como el que estamos hablando hoy, que nos expliques un poco más, pues cómo el trabajo de los peritos impacta en las decisiones de los jueces y en el trabajo de ustedes, los defensores públicos. Antes de irnos a la pausa, le preguntamos a algunos jóvenes estudiantes precisamente qué opinan de que las mujeres sean utilizadas para cometer delitos. También te invitamos a que participes desde casa a través de las redes sociales en @cjfmx_mx y también en Instagram en la misma cuenta. Te invitamos a que nos comentes cuál es tu opinión acerca de este tema. No le cambies. Es una situación que expone una concepción de vulnerabilidad de género, muy errada, claro, ya que es un fenómeno social que se ha arrastrado durante décadas y que en el contexto de la pobreza minimiza aún más a la persona. El conflicto en este punto es más difícil de eliminar, porque el hilo del meollo nos lleva a enfrentar a instituciones, autoridades cuyo poder no es sencillo de manejar. Y si en la contraparte se encuentra la figura de una mujer que posiblemente está socialmente desfavorecida y que está siendo violentada la mayor parte de su vida,
es aún más injusto y desproporcional. Algunas mujeres lo hacen por no encontrar trabajo, por necesidad o por obligación, y que bueno, no es justificación, pero también hay que tomarlo en cuenta. Ningún país puede aspirar a ser una sociedad plenamente democrática mientras persista la desigualdad, la discriminación y la violencia contra la mujer. Es muy triste darnos cuenta que en pleno siglo XXI, esta situación es más común de lo que nos podemos dar cuenta. Hoy en día, la mujer mexicana se encuentra en una situación deplorable, tanto en la vida pública como en su seguridad física y jurídica. Hoy en día conocemos que el país es demasiado inseguro y pues siento que ya el Estado debería velar mucho más por nuestra seguridad y nuestra integridad física, ya que tanto mujeres como todas las demás personas somos víctimas de abusos por parte de la sociedad como por parte de las autoridades. Tendrían que valorar la situación en la que se encuentran las personas, porque podría ser que las estén extorsionando o sean unas personas analfabetas o no sepan realmente la situación en la que se encuentran. Pues las personas analfabetas no saben lo importante que puede ser una firma o su nombre en algún documento. Y no solamente las mujeres están expuestas a esto, sino también los hombres. Siento que la mujer es muy vulnerable ante las situaciones y por ello muchas veces nos vemos obligadas en estas circunstancias o incluso somos obligadas de forma o a través de amenazas, y bueno, no nos queda de otra que aceptarlo como tal, aunque no es algo que se justifique de forma general. Por años las mujeres hemos sufrido de abusos, nuestros derechos han sido violentados y la violencia de género hasta ahora se ha mantenido presente. Es importante el difundir información, especialmente en zonas rurales, acerca de los derechos que las mujeres gozamos, así como también recibir respaldo legal en caso de que se llegue a cometer algún delito en contra de la mujer. Hola, ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Marlon, pues ya platicamos cómo fue todo este proceso para Sandra después de que fue acusada de cometer este delito. Y hablábamos de la importancia de los peritos en un asunto como este. Los peritos que pueden analizar, ya nos decías, la vulnerabilidad del acusado y en este caso también la perspectiva de género. Platícanos cuál es el trabajo de estos peritos y cómo impacta directamente en las decisiones de los jueces y en su trabajo como defensores públicos. Pues es muy importante porque robustece nuestros argumentos, nuestras defensas. En el caso concreto, el perito pues determinó que Sandra tenía una instrucción escolar baja, que estaba en situación de pobreza extrema, con pocas posibilidades de salir adelante, y al ser una mujer que se separó por violencia familiar, era vulnerable también, que no tenía apoyo familiar y su actividad de empleada doméstica pues no le permitía alcanzar una situación económica favorable, ¿no? Así es. También determinó una posición de poder y subordinación, primeramente en el entorno familiar y después en la comunidad. Esto fue muy importante. El perito determinó violencia comunitaria, toda vez que el rol de las mujeres en su comunidad es limitado en la toma de decisiones y como en este caso, pues son utilizadas para que ellos se alleguen de recursos económicos y pues las autoridades son las que se quedan la mayoría de los recursos económicos y solamente son utilizadas estas personas. Así es, y bueno, ya que mencionas todo esto, todo este análisis que hace el perito de la situación de Sandra, de una mujer en las situaciones que ya hemos platicado, pues podríamos deducir nosotros como público, como audiencia, al escuchar todo esto, pues que Sandra no hubiera tenido el alcance para planear todo esto y robarse los recursos públicos, ¿no? Que pues al final fue de lo que se le acusó. Y una vez que se hace este análisis, que el juez tiene esta dictaminación del perito, ¿cuál es la decisión que toma? Sí, mira, el juzgador consideró muy relevante las condiciones de vida de Sandra, ser de una comunidad rural, ejidal, donde imperaba la pobreza, y también enfatizó que este tipo de programas como Prospera son para personas que están en extrema pobreza, ¿no?
también el juzgador enfatizó de que es absurdo que las convocatorias y trámites y comprobación de estos programas de producción de borregos se realicen a través de Internet, por lo cual pues no se toma en cuenta las condiciones de los destinatarios, pues ellos carecen de tecnologías, y que esto propiciaba que gestores, funcionarios corruptos y autoridades comunitarias o ejidales puedan controlar dichos programas, quienes en la mayor parte de los casos se quedan con ese recurso, ¿no? Y las personas quienes son las que deben de recibir el dinero, pues no reciben, solamente reciben cantidades mínimas, ¿no? También consideró que no se encontraba demostrada la culpabilidad de la acusada por las condiciones de vulnerabilidad analizada desde una perspectiva de género, lo llevaron a concluir que un sujeto de su comunidad, coludido con un funcionario público, convenció a participar a Sandra y a otras personas a participar en un proyecto sin explicarles el objeto y las reglas de operación, que estas personas la llevaron a un banco para la apertura de cuenta y cobrar el dinero destinado al proyecto, el cual les entregó en su totalidad y fue desviado por estos y no utilizado para... Al final, entonces, ¿sí? Al final, ¿cuál fue el efecto de la sentencia? ¿Qué decidió el juez? Pues el juez decidió que no era culpable Sandra, dictó una sentencia absolutoria, la cual fue confirmada por un tribunal de apelación. Y bueno, ya casi se nos termina el tiempo, Marlon, pero quiero preguntarte si se siguió un proceso a los pues que en realidad eran responsables de este delito. Se siguieron las investigaciones, pero en este caso pues ya no supimos cuál fue el éxito o el fracaso de la investigación. Así es. Y Marlon, por último, quiero preguntarte también, ¿cuáles fueron los retos para ti como defensor público, como abogado, en un caso como el que analizamos hoy de Sandra? Pues los retos más bien es dar credibilidad al dicho de la mujer, ¿no? En este caso, demostrar que ella está diciendo la verdad. Lo hicimos a través de actos de investigación, con el apoyo de las demás integrantes del grupo y de otros grupos, y obtener peritos, y pues ahora el instituto pues cuenta con un cuerpo de peritos muy especializado, y en este caso con un perito en antropología con perspectiva de género. Claro. Y por último, pues solamente quisiera promocionar el servicio de Defensatel, que es el 822-42-426, el cual está disponible las 24 horas del día, todo el año, ¿no? Y también pues pueden resolver cualquier duda que tengan o consultar las redes sociales del Instituto de Defensoría Pública. Ahí está la invitación, ya saben, a lo largo del programa estuvo pasando en la pantalla este teléfono de Defensatel, ahí está la invitación, recordarles que todos los servicios son gratuitos y de alta calidad. Marlon, te mando un abrazo hasta Chiapas, te agradezco mucho la conversación del día de hoy. Muchas gracias, Emanuel, por permitirme platicar este asunto de Sandra. Un saludo para todo tu público. Muchas gracias, Marlon. Y bueno, pues ya casi nos vamos. Antes los dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo con mucho gusto para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo del Chocolate. Vamos a conocerlo. El placer de hacer chocolate y probarlo se conjugan en una preciosa casa de 1909 en la colonia Juárez, justo en la calle de Milán, esquina Roma. La fachada y su interior han sido cuidadosamente restaurados para rescatar los valores históricos de la Ciudad de México. Un lugar para la inspiración y la creatividad, donde inmersos en un ambiente acogedor, podrán saborear, oler, tocar, escuchar y mirar los secretos que guarda el chocolate, cuyo nombre científico significa alimento de los dioses. Podrán disfrutar de un cuarto tapizado con chocolate, donde todas las paredes invitan a saborear el aroma y la sensación de un abrazo acogedor. El cacao tiene su origen en México. La leyenda dice que el dios Quetzalcóatl nos regaló el árbol del cacao. Lo cierto es que desde la época prehispánica, el chocolate es un producto muy especial.
En el Museo del Chocolate encontrarán la evolución de la cultura mexicana del chocolate, con piezas mexicanas, europeas, americanas y asiáticas del siglo XVII al XX relacionadas con el cacao y el chocolate, así como obras de arte contemporáneo que se van sumando a esta extraordinaria experiencia para los sentidos. También encontrarán la historia de su producción industrial, ilustrada con grabados originales y anuncios publicitarios de importantes diseñadores gráficos del siglo XX. Tabasco es el principal productor de cacao, con más del 70% de la producción, seguido por Chiapas. México cuenta con la denominación de origen de cacao Grijalva, el cacao verde o tostado molido que viene de esta región de Tabasco. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo del Chocolate, un orgullo más de México.